Buen día para todos. Mi nombre es Juan David Cubides y junto con mi compañero Ricardo Galarza vamos Buenas a tardes. hacer una explicación de unos circuitos de potencia. Eh, bueno, Pues vamos a los circuitos que vamos a explicar en una manera resumida. Viene siendo un puente monofásico, un inversor puente monofásico y un variador de frecuencia. listo. Entonces, como primera instancia, tenemos aquí el inversor puente monofásico. Y este es el circuito que nos dan originalmente, que consta primero de una señal de pulso PWM y acá en simplificado nuestro circuito inversor, que básicamente consta de un puente H con BJTs, con NPNs. Es una buena opción y rápida, ya que son sistemas fáciles de diseñar y de controlar. Y la baja potencia que soportan son de muy buena eficiencia y pues no surgen mayores limitaciones. Y gracias al circuito Puente H que hicimos con los transistores bipolares, eh, el único problema es el calor, ¿sí? De la frecuencia que se aplica pues a los motores. Ay, sí, discúlpame. Bueno, para hacer una explicación cómo es el funcionamiento del circuito, como decía mi compañero, en la parte izquierda tenemos una señal de entrada que viene siendo el PWM, donde llega esa señal a la entrada de un microcontrolador. Ese microcontrolador, como podemos observar en la parte de arriba, está alimentado por 16 voltios, ya que no requiere tampoco una fuente tan alta para su funcionamiento. Hablo solo en la parte del micro. Em, ya como tenemos de salida, encontramos el transformador, donde tenemos ya una señal medianamente rectificada. Y para hacer la explicación más sencilla del circuito, tenemos en la parte derecha, como teníamos, Qué pena. em, que es más o menos el indicio de un puente monofásico, un inversor puente monofásico. Entonces tenemos de entrada una señal DC y de salida tenemos una señal AC. Como podemos ver, el funcionamiento consiste en la activación de los distintos diodos en momentos determinados para hacer como el funcionamiento de la onda o simular el funcionamiento de una onda AC. Entonces, como podemos ver en la figura de la parte derecha de abajo, encontramos el funcionamiento de la activación de los diodos, donde en primera instancia se activa el diodo 1 y el diodo 2. Luego tenemos la activación de los MOSFET que tenemos en Q1 y Q2. Luego viene la activación del diodo 3 y el diodo 4 y por último la activación de Q3 y Q4. Esto todo el rato para ir cambiando la salida de la corriente que teníamos para, nuevamente digo, para simular una señal AC. Y todo esto viene aplicado en una carga. Entonces ahí en la parte de arriba del circuito tenemos em, ese movimiento que viene siendo para cuando queremos hacer que el motor se mueva hacia un sentido y en la parte de abajo queremos que se mueva para el otro sentido. Entonces, todo eso viene aplicado sobre la carga y también tenemos por protecciones el diodo Zener para evitar que se devuelva algún tipo de corriente que no queremos o cuestiones por ese estilo que puedan llegar a afectar el microcontrolador. Ya por último, pues los componentes, como dijo mi compañero, deben tener de protección desde las corrientes que pues no afecten nuestro microcontrolador. Y pues que el circuito está constituido por NPNs, MOSFET, como dije anteriormente, y acá también vemos unos
MOSFET de enriquecimiento para pues que las señales nos salga un poco más nítida la señal de salida de nuestra señal AC. Como vemos acá en esta gráfica, tenemos nuestra señal PWM, los pulsos, que es el voltaje de entrada, pues medios, BS medios, ¿sí? Y pues también ya vemos nuestra salida, que es la fundamental, la corriente fundamental y pues lo deseado, la señal AC. Esto como primera instancia, pues el primer circuito. Ya para el segundo tenemos en esencia el circuito de potencia, como se ve acá, es un variador de frecuencia. Bueno, ya como podemos observar, el circuito se ve un poquito muy complicado, pero la verdad es más sencillo de lo que uno creería. En pequeñas instancias tenemos que es un variador de frecuencia. Bueno, ese variador de frecuencia lo que nos va a permitir es controlar la velocidad de producción de monofásicos y trifásicos. Bueno, controlar la velocidad de motores monofásicos y trifásicos con señales o corrientes alternas. Ese que nos va a permitir mm, cambiar la frecuencia que vamos teniendo del motor para así ir cambiando el movimiento o la señal de salida que vamos a tener sobre el motor. En grandes instancias lo que tenemos es un convertidor de entrada o un rectificador. Luego pasa por un bus de filtros armónicos y luego posteriormente se hace el inversor de CAC, que luego ya tenemos esta señal que llega al motor. Bueno, entonces pues para ser un poco más específicos, en la primera instancia, lo que es en la parte de acá, la parte del rectificador, tenemos un convertidor de entrada. Esta etapa básicamente está constituida por diodos de pues, alta potencia configurados de puente para regular la red de corriente alterna. Y de aquí pues pasamos a lo que es el bus CC, que es más o menos básicamente acá donde está nuestro capacitor, que lo que hace se extrae la rectificada y se filtran los armónicos sobrantes y los residuos de la corriente alterna, utilizando en este caso, como dije, un condensador. Esta etapa nos ayuda a que la salida del motor sea totalmente libre de ondulaciones y sea ideal pues, para los motores de corriente alterna. Por último, entramos a la etapa de los inversores, que es con los diodos y los transistores, donde convertimos la señal CC del bus de vuelta a corriente alterna, pero pues de una manera especial, ya que consiste en pues, los circuitos integrados y pues con la ayuda pues, de nuestro microcontrolador pues, mencionado aquí anteriormente de este proceso. Se diseñó un programa especialmente pues, para configurar la frecuencia de salida junto con el voltaje y pues va a ser proporcionalmente también creando así una salida trifásica a partir de una entrada ya sea pues monofásica o en este caso también trifásica. Y pues ya por último la señal que recibe el motor o pues la salida, que es lo que se le enviará a los transistores bipolares y pues funciona empleando tecnología pues PWM, pues que convierte en la corriente continua en ondas sinoidales. Y ya esa sería más o menos la explicación que tenemos del circuito. Nuevamente tenemos diodos que se usan para tener una señal más limpia, para evitar líos que puedan llegar de pronto de corrientes que puedan afectar nuestro microcontrolador.
Y ya esa sería la explicación de nuestro circuito. Sí, ya como último detalle, pues una pequeña característica principal o pues que nos puede servir este circuito es pues reducir los consumos de energía y pues costes energéticos. A su vez, pues esto consta de protección contra sobreintensidades y es útil en el control de pues, motores de alta inercia. También aumenta la producción a través de un control pues, más estricto del proceso y pues asimismo prolonga la vida útil del equipo, reduciendo así su mantenimiento. Esa sería la explicación de los circuitos. Esperamos que le haya gustado y buen día. Buen día, gracias.